Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura, retomando después de la pausa de Navidad. Parto mandándoles un gran y cariñoso abrazo de Navidad, queridos amigos. Espero que hayan tenido un espacio de encuentro con sus familias, de descanso también en estos últimos días del año que son tan intensos. ¿Cómo estuvo la Navidad el doctor Acosta, que ya está con nosotros aquí en Nuevas Voces? Muy bien, gracias a Dios. Y también saludar a todos nuestros auditores, enviarle un abrazo de Navidad y que hayan disfrutado junto a sus familias. Un momento súper importante también para reflexionar, para los que tenemos fe sobre lo que significa el nacimiento de Cristo y cómo frente a las situaciones difíciles que nos toca vivir y que sin duda vamos a estar comentando también, siguen haciendo la esperanza en el corazón de los que somos católicos a propósito del nacimiento de Cristo. Es muy bonita esa experiencia también con la familia, creo yo. También es muy bonito eso de compartir, los niños, las misas del gallo. Me tocó compartir en una que era para niños, así que parecía verdadero cumpleaños de cabros chicos por la bulla que había, pero ahí los niños también entregándole sentido a la Navidad, así que me encantó, muy bonito. Maca Bravo, bienvenida, ¿cómo estamos? Muy bien, Tomás, muchas gracias. Espero también que todos nuestros auditores hayan descansado este fin de semana, hayan pasado una feliz Navidad en familia y bueno, siempre están las malas noticias también entre medio de este fin de semana que la verdad son bastante conmovedoras, bastante asesinatos, heridos de bala, un menor de 3 años que recibió una bala también en el bosque y bueno, mandar un gran abrazo también a esa familia. Claudio Salinas, bienvenido, ¿cómo estuvo la Navidad? Bien, buena Navidad en familia, además una Navidad especial para mí, mi hijo fue la primera Navidad que tuve, sí, entonces Clemente. Muy contento, feliz de una Navidad y bueno, también la realidad también nos toca. Al día siguiente está muy complejo el panorama en materia de seguridad, la Maca bien lo decía, un niño de 3 años en la población del Manzano de San Bernardo que estaba tranquilo en su casa, le llega un balazo. Nos estamos enfrentando con esa triste realidad el día de hoy, lamentablemente. Fíjate que esto es lamentablemente es bastante habitual porque los últimos días del año suelen ser bien violentos y suele aumentar el nivel de robos, de asalto, pero lamentablemente en Chile nos estamos acostumbrando a estos delitos que son cada vez más violentos, más crudos, más dramáticos, ¿no? Hubo 9 homicidios en el fin de semana de Navidad, múltiples lesionados y el menor de San Bernardo que comentaba Claudio baleado, lo que da cuenta de la difícil situación que vive el país en materia de delincuencia, en materia de seguridad, y que lamentablemente va generando una suerte de normalización de la delincuencia, porque cada día es menos curioso, es menos novedoso ver los titulares que estamos viendo en pantalla. Niño de 3 años en riesgo vital, es el mismo menor que estaba en San Bernardo. Los homicidios, los asaltos, los secuestros. Venía una nota el fin de semana a propósito de cómo la Fiscalía y otras instituciones públicas se están organizando y están empezando a generar un trabajo que les permita atender de mejor manera el fenómeno de los secuestros. Es decir, una situación crítica en materia de delincuencia y violencia que enfrenta el país y que por supuesto empaña las celebraciones navideñas, pero que al mismo tiempo nos plantean desafíos bien importantes para lo que viene, porque la verdad es que es bien poco esperanzador a propósito de la esperanza de la Navidad, considerar que quedan 2 años de gobierno del presidente Boric, ¿no? Que se ha mostrado perfectamente incompetente para abordar el tema de la seguridad, tremendamente irresponsable. Todavía no sabemos en qué está la formalización de Luis Castillo, pero no hay que olvidar que antes de Navidad fue detenido en Copiapó un tipo que debiese haber estado preso y que estaba libre porque el presidente Boric se le ocurrió liberarlo, le parecía que era un joven idealista y no el delincuente que tiene 5 condenas y más de 16 detenciones. Entonces, es bastante complejo lo que viene para adelante. ¿Cómo lo ve, doctora Acosta, la situación, la crisis de seguridad que vive Chile? Bueno, sin duda que es preocupante enterarse que durante la noche, el tiempo que pasó entre la noche del viernes y ayer, hubo 9 personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas. Y muchas de ellas, lamentablemente, ¿cierto?, asesinadas con el método del sicariato, es decir, no sabemos quién lo asesinó, pero probablemente esa persona le pagaron para matar a un tercero. De hecho, escuchaba que una de esas personas fue asesinada y generó un pequeño incendio, entiendo yo, cuando fue asesinado con algún arma de fuego, y los vecinos se acercaron pensando que era un incendio forestal y se dieron cuenta que había un cadáver, que había una persona que había sido asesinada. El mes de noviembre tuvo 35 asesinatos en todo el mes. En la región metropolitana, en el fin de semana largo anterior, también fallecieron otras
8 personas el fin de semana largo. Y ahora se nos viene el fin de semana largo también de Año Nuevo. Por lo tanto, la situación es muy dramática. Y es muy dramática también cuando vemos comentarios, por ejemplo, como los del presidente de la República, el presidente Boric, que la semana pasada llamaba a toda la ciudadanía diciendo que nos faltaba juerga, nos faltaba fiesta a Chile, le faltaba fiesta. Claro, y es verdad, uno puede celebrar situaciones como la Navidad, como el Año Nuevo, pero lo que uno espera del presidente de la República es una cosa distinta, que sopese lo que está sucediendo en el país, que no sea indiferente a lo que está pasando. Y frente a esta situación no vemos que tome las riendas del asunto, que le tome el peso a lo que significa el que nos estemos de alguna manera casi que acostumbrando a la cantidad de homicidios por encargo como los que estamos viendo hoy, que no haya un plan claro, que no hayan metas que se vayan cumpliendo. Porque claro, uno escucha a la ministra de Interior y ella dice, no, es que tenemos el plan Calle Sin Violencia, que tenemos esto, que tenemos lo otro, que nunca antes había entregado tantos recursos a las policías. Pero claro, porque los que están hoy día en el gobierno, cuando están en la oposición, le negaban todo a Carabineros y le querían entregar un presupuesto de 1.000 pesos. No se olviden de eso. Por lo tanto, a mí me parece que es una situación especialmente grave y que también va a incluir ciertas discusiones más profundas, como por ejemplo el tema de la autodefensa. Cada vez uno más escucha que hay personas que están pensando en comprarse un arma, en ir a aprender a disparar formalmente con aquello, porque se sienten absolutamente indefensos y absolutamente comprensible en este contexto brutal en el que estamos viviendo, donde la delincuencia es la que reina y el gobierno no gobierna. Maca Bravo. Me encantaría decir que me sorprende los hechos de delincuencia que han ocurrido este fin de semana, pero la verdad es que ya no me sorprende nada, porque la verdad es que cuando tenemos un presidente que está más preocupado de andar en bicicleta que de enfrentar la delincuencia, cuando tenemos un presidente que saca de la cárcel a criminales, como el caso de Luis Castillo, o cuando tenemos un presidente que no tiene las competencias para gobernar, la verdad es que me puedo esperar de todo. Y después de casi 2 años ya de gobierno, la verdad es que lo único que nos queda a todos los chilenos es resguardarnos aún más frente a la delincuencia, vivir con ese miedo de que a algún ser querido le pueda llegar una de esas balas y quizás quienes somos creyentes rezar para que eso no ocurra, porque hoy día vemos que el gobierno no tiene las competencias, el presidente no está liderando y no se está haciendo cargo realmente de la crisis de seguridad. Claudio Salinas. Bueno, la realidad es bastante terrible, Tomás. Mira, aquí en el caso de este niño, baleado de 3 años, población del Manzano, en San Bernardo, me ha tocado estar ahí en conversatorios con vecinos, y hay una falta de Estado brutal. O sea, los carabineros no ingresan. Es la ley del más fuerte. Y como se repite en esa población de San Manzano, también en muchas poblaciones de la región metropolitana. No llegan las policías, no llegan las fuerzas de seguridad, es la ley del más fuerte, es el narcotraficante que manda las poblaciones, que manda en las calles. Y yo me pregunto si es que ese es el Chile en donde queremos seguir viviendo. Y la realidad nos azota en la cara brutalmente. Este fin de semana también en San Bernardo, en una feria navideña, dispararon y mataron a una persona. No es el único hecho en la comuna de San Bernardo. Bueno, solamente en el país fueron cerca de 9 homicidios en este fin de semana. Entonces, hay una realidad brutal. Y yo creo que ante esta realidad dantesca que estamos viviendo en materia de inseguridad ciudadana, en donde los vecinos no pueden ni siquiera estar tranquilos en sus casas porque les puede llegar un balazo a la espalda como un niño de 3 años que fue acá lo ocurrido, yo creo que hay que sacar al gobierno el pizarrón y preguntarnos, ¿ha servido el plan Calle Sin Violencia que ha impulsado este gobierno? Y la verdad es que no. No hay resultados concretos. Es más, hemos visto que el gobierno ha sido parte del problema en materia de seguridad. O sea, no lo olvidemos que hace un año justo el gobierno estaba liderando delincuentes que han cometido nuevamente delitos en las calles. Esa es la señal que da este gobierno en materia de seguridad. Por tanto, yo creo que acá, si es que todos no nos ponemos firmes para enfrentar la inseguridad que hoy día se vive en nuestro país, y esto quiero decir el gobierno, la oposición, todo el mundo, vamos a tener un país en los próximos 2 años descontrolado, que el gobierno que venga no va a ser capaz de poder controlar. Yo creo que es el momento de no podemos seguir cayendo más en materia de inseguridad. Ya tomamos fondo, ya hay que salir de esto, y por tanto yo hago un llamado desde la ciudadanía, un llamado desesperado al gobierno, un llamado desesperado a la oposición, a la clase política, que hay que hacer algo. No nos podemos seguir acostumbrando no sé, por las cuestas o en la orilla de las carreteras tengamos cuerpos calcinados, que en plena celebración de Navidad, en la feria navideña donde la gente va a comprar regalos, estén baleando en San Ramón a una persona más de 20 balazos. Aquí hay crimen organizado, aquí hay que investigar qué está pasando en nuestro país. Yo creo que lamentablemente la institucionalidad y este gobierno está llegando tarde. Están pagando los chilenos y las chilenas.
Quiero cambiarme un poco de tema, pero que tiene directa relación con esto, y que, con la violencia y con la normalización de la violencia, porque hay una propuesta que tiene poquitas horas de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quizá alguno de ustedes la habrá leído. Ustedes saben que hay una mesa de diálogo, una comisión de paz, supuestamente funcionó hace varios meses en La Moneda, que es una mesa relativamente transversal, hay personas de distintos partidos políticos, hay un grupo de asesores, hay personas que están haciendo estudios, que tiene que ver con la posibilidad de entregar tierras a los pueblos indígenas en la región de la Araucanía, que tiene que ver con algún modo ir sentando condiciones de paz para la región. Y hoy día la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos propuso crear una mesa de diálogo amplia para la macrozona sur que incluya a la coordinadora Arauco-Mayeco, a la CAM, lo cual obviamente generó reacciones inmediatas desde la oposición, desde demócratas, desde el Partido Republicano, por supuesto desde Chile Vamos. Porque la verdad es que lo que señala la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos es realmente complejo. O sea, es proponer que en una mesa de diálogo en que están representados partidos que forman parte del sistema democrático tenga un puesto de conversación también una organización de carácter terrorista que se ha adjudicado hechos terroristas, ataques terroristas, que se han adjudicado homicidios, que se han adjudicado incendios, quemas de maquinaria. Es muy delicada la señal que da la directora institucional de Derechos Humanos, porque en definitiva dice, oye, con los terroristas en Chile se debería dialogar, ¿no? Y, seamos honestos, no es poco probable que el presidente Boric y el gobierno tome el guante y haga caso, porque que lo incorpore. Acuérdense, el presidente Boric y este gobierno tenían una imagen idílica de la coordinadora Arauco-Mayeco a tal punto de que creían que si ellos iban a la Araucanía los iban a recibir con abrazo, y la ex ministra del Interior Isquia Siche, que pasó a perder, no sabemos qué estará. Exactamente. Fue atacada. Es un ridículo público, o sea, fue recibida a balazos en Temucuicui. Entonces, es bien delicada la propuesta de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y claro, dice, podría estar siempre y cuando no realice actos violentos durante ese periodo. O sea, hagan una pausa. Claro. Oye, cierren el negocio, vengan a conversar y cuando vuelven. O sea, es realmente absurdo, doctora Costa. Es tan absurdo que uno podría sostener que, claro, ¿para qué nos vamos a restringir solo a la CAM? Sumemos también el mapuche lafkenche, sumemos a todos claro, o sea, sumemos a todos y cada uno de los que estén haciendo alguna actividad terrorista para que se gane su puesto en la mesa. O uno podría decir, bueno, es que si tú quieres un puesto en la mesa, entonces tienes que cometer un acto terrorista para poder estar ahí y discutir y validarse. Y esto habla de la concepción que tiene la izquierda sobre la violencia. No nos olvidemos de esto. Para la izquierda la violencia es legítima cuando tiene un objetivo que es un objetivo político. ¿Por qué el presidente indultó, cierto, a Luis Castillo y esa otra tropa de delincuentes? Bueno, porque él decía que para él no eran delincuentes, eran luchadores sociales. No olviden que era el insurrecto, era el insurrecto que después terminó drogando a unas adolescentes y metiendo a la maleta del auto a una persona. Claro, ahora quizás es condenable porque no lo hizo por un objetivo político, pero cuando uno ve la situación que está sucediendo en la Araucanía y en la macrozona sur, y ve la angustia que tienen las personas que viven ahí, los millones de chilenos que tienen que sufrir con la inseguridad producto del terrorismo, es una bofetada en la cara de los chilenos que están viviendo esa realidad, porque claro, probablemente no tiene ningún temor la directora del Instituto de Derechos Humanos que le quemen su casa, que le quemen sus bienes, que le hagan una toma, digamos, ilegal a sus bienes, que no tiene ningún temor de que sufra violencia política. Entonces para ella es re fácil decir una cosa así, pero habla del nivel de desconexión que existe entre esas autoridades ideológicas y el drama que viven millones de chilenos en el sur de nuestro país. Maca Brown. La verdad es que es insólito que teniendo tantos casos de atentados terroristas en la macrozona sur, que ya no solamente en la Araucanía, llegan incluso hasta la región de Los Ríos, también obviamente ya lo sabemos en Tirúa, en Biobío, en Contulmo, en distintos lugares, que tanto daño han hecho a las familias de la macrozona sur, que viven con miedos, que viven encerradas, que viven incluso muchos de ellos con chalecos antibalas, con guardias, con armas, para poder defenderse de estos terroristas, y que hoy día la directora del Instituto de Derechos Humanos piense en sentarse con ellos para llegar a un acuerdo no sé de qué, porque la verdad es que esto no va a parar hasta que no se aplique la ley y que el gobierno se haga cargo de restablecer el derecho a vivir sin miedo a todas las personas de la Araucanía. Y por supuesto, recalcar e insistir, con los terroristas no se dialoga, y menos se les pide, como tú decías, Tomás, una pausa. Mientras ellos no cometan delitos terroristas podrán estar en la mesa. O sea, ¿qué significa eso? La verdad que es bastante indignante
tanto para mí, imagino para ustedes, pero imagínate lo que sienten hoy día las personas de la macrozona sur, escuchando a esta directora diciendo que quiere sentarse a dialogar con la CAM, que tanto daño le ha hecho a las personas y a la zona sur de nuestro país. Claudio Salinas. Mira, está profundamente equivocada la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Tú no te puedes sentar a una mesa a conversar sobre futuro, sobre paz, sobre entendimiento con personas que han estado dispuestas, y lo han hecho en la práctica, han quemado personas vivas, han cortado rutas, están actualmente robando madera, están sembrando el pánico. Hubo un enfrentamiento hace un par de días con el ejército. Entonces, son esas personas con las que la directora se quiere sentar a conversar. No se puede llegar a ningún tipo de diálogo con ellos. A ellos hay que aplicarle el rigor de la ley. Ellos no son mayoría, no representan un porcentaje mayoritario de la Araucanía o al pueblo mapuche originario de la zona. Veamos cuál ha sido la respuesta de los pueblos originarios cada vez que hay elecciones democráticas. Ellos han participado mayoritariamente por la paz, por el orden, por la democracia, por la institucionalidad, y ven desde ahí un camino para solucionar los problemas. Yo valoro mucho, por ejemplo, el esfuerzo que haya hecho Alfredo Moreno en diálogo junto con distintos pueblos. Entonces, yo creo que esa es la ruta que hay que seguir en la Araucanía. Pero no sentarse a conversar con personas que han estado dispuestos con una pistola sobre la mesa, con muertes, con sangre sobre sus autorías con respecto a atentados que han realizado. Con esas personas no se puede dialogar, con esas personas hay que mandarlas a la cárcel. Y la ministra Toá también se ha sumado a esta tendencia. O sea, cuando estuvo justificando, por ejemplo, el pago por recompensas después de los secuestros. Sí, claro. O sea, ¿qué señal está dando la ministra Toá en esta materia? Entonces, en temas de secuestro, mal el gobierno. En temas de dialogar con los terroristas, mal el INDH. Yo creo que aquí hay que dar un golpe a la mesa. O sea, tenemos que entender que no hay que sentarse a conversar con los malos. A los malos hay que encarcelarlos. Y a los buenos, que son nuestros vecinos, que hoy día están sufriendo la inseguridad, que son las personas de la macro sur, que están con miedo hoy día, hay que darle solución. Y en eso tenemos que concentrarnos, no en buscar supuestas mesas de diálogo que no van a resultar en nada. Mesas de diálogo sobran en estos momentos. ¿Cuántas mesas de seguridad hemos tenido? Un montón. ¿Cuántas mesas en la zona sur? Un montón de mesas, y los resultados son ninguno. No más mesas, acción de parte del gobierno necesitamos. Jorge Acosta, Macabravo, Claudio Salinas, estamos conversando con ellos en este panel de acá en Nuevas Voces en Agricultura, día martes 26 de diciembre, esta semana corta. Vienen 2 semanas cortas, como es habitual en el fin de año, porque el próximo lunes también es feriado. Así que no escucharemos felizmente a Pancho Rego, a Araya y a Constanza Juvena por un par de semanas. Ávidos de hablar la primera semana de enero. Bueno, Pancho Rego tiene varios programas donde expresarse. No está falto de programa. Hagamos una pausa comercial antes que el veto nos mate. Estamos, como les comentaba, con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, con Claudio Salinas, director ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Movimiento Ciudadano, el doctor Jorge Acosta, director del Programa de Salud y Bioética del Instituto Res Pública, también parte del equipo del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián. En pocos minutos volvemos acá en la 92.1 FM para seguir conversando de actualidad política. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Tuvimos incluso un pequeño petibuché. Un aperitivo dulce un programa dulce. Un programa dulce. Siempre aunque vamos a tener que hacer algún día el programa con pizza, eso hay que pasar. Estamos esperando a Pizza, a Papa John's, a Mel Pizza, todo. Imagínate, almuerzo, claro, pizza. El problema va a ser cuando ya sea toda la semana, pero bueno, ahí podemos. No, pero puede ser una semana cada panel. Eso. Un día cada panel. Eso. O después una semana cada panel. El gimnasio después. No, a ese me lo salto sin falta. Hay ¿cómo se llama? Hay categorías que están bloqueadas. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, por supuesto, que han hecho posible que Nuevas Voces esté al aire este año 2023 y que por supuesto vamos a estar esperando para el próximo 2024. Uno de ellos ya tenemos confirmado que siguen con nosotros, otros estamos viendo los últimos detalles. Pero la idea es que tengamos Nuevas Voces para mucho rato. Así que les cuento que Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Aprovecho de recomendarles, querido amigo, que porque concursamos un par de semanas el tomo 7 de la historia de Chile 1960-2010, que es uno de los nuevos 3 tomos que lanzó el equipo que dirige Alejandro San Francisco, un proyecto de la Universidad San Sebastián que busca escribir la historia de Chile del último cuarto del Bicentenario, vale decir, de 1960 al 2010. Hace un par de semanas se lanzaron los tomos 7, 8 y 9, que corresponden al gobierno del presidente Pinochet, el gobierno militar, la última revolución entre 1973 y 1981. Ya van a venir los próximos 3 tomos de la segunda parte del régimen militar, pero les recomiendo, pueden adquirirlo en todas las librerías, en Busca Libre, en fin, así que les recomiendo ese proyecto de historia 1960-2010 de la historia de Chile que hay en la Universidad San Sebastián y que ya lleva 9 tomos. Así es. Y probablemente va para varios más, así que para los que quieran tener una buena colección de historia,
Muy Ya recomendado. sabe, el que se le olvidó dar algún regalo de Navidad o quedó con gusto a poco, vaya y compre sin problema en Busca Libre y en sus mejores librerías. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy el verde, más que un color, es una acción diferente. Por eso en BCI cuentas con leasing verde y con seguro automotriz verde para apoyarte en tus proyectos sostenibles. BCI hoy puede ser diferente. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te espera en sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesites para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Y en AFP Capital te acompañamos en todo momento para solucionar tus necesidades. AFP Capital, queremos ser tu AFP. Durante el fin de semana habíamos dicho que estábamos en un programa dulce, pero vamos a entrar en un tema amargo. No. Pero durante el fin de semana se conoció en una nota en el Mercurio una carta de un conjunto de figuras de la centroderecha que criticaron la lógica, estoy citando, la lógica maximalista de republicanos en el proceso constitucional. Hicieron un llamado a la centroderecha a no plegarse ni a mimetizarse con proyectos que eran ajenos, y de algún modo hicieron una crítica a lo que había sido el proceso constituyente, ¿no? Entre ellos destaca la firma de Paula Daza, ex subsecretaria de Salud, Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda y ex precandidato presidencial de Chile Vamos, que salió último en la primaria, o último empatado con Mario Desbordes, el ex ministro Jaime Belolio, que fuera vocero gobierno del presidente Piñera, entre otras figuras que destacan Gonzalo Blume, María José Saldívar, Juan Francisco Gali, Raúl Figueroa, Isabel Pla, y otras figuras del centro de estudio. En materia política yo diría figuras principalmente asociadas al último gobierno del presidente Piñera y al grupo político del presidente Piñera, ¿no? Que es bien interesante analizar la carta porque por supuesto generó polémica y discusión en el sector, abre un interrogante que es compleja, porque yo no sé si esto da cuenta de que estas personas están arrepentidas de haber llamado a votar a favor o no. Y por supuesto yo me pregunto inmediatamente, si hubiese ganado a favor, ¿esta carta existiría? O por el contrario estarían celebrando, ¿no? Y tratando de sacar algún puntito del... Bueno, la verdad es que una lógica bien lamentable, esta carta firmada por las distintas figuras. Yo admito, tengo cercanía con varias de las figuras, o he tenido algún tipo de relación con varias de las figuras. Me parece realmente lamentable que hayan publicado una carta de esta naturaleza. Me parece tremendamente pequeño desde el punto de vista político. Me parece extemporáneo. Me parece, además, que buena parte de las críticas vienen de parte de la poca información respecto a lo que fue el proceso. Y generó una polémica interesante que era un poco lo que se esperaba, ¿no? La famosa noche, los cuchillos largos en la derecha, por eso la derrota de la favor. Felizmente duró poco. Felizmente fueron un par de tweets cruzados, no escaló mucho más que eso. Pero vale la pena referirse, doctora Costa. ¿Qué te parece esta declaración que sacan esta figura de la centroderecha? Bueno, a mí me parece que es absolutamente lamentable, que es triste que este tipo de comentarios se hagan por la prensa, se hagan urdidos, digamos, por quizás qué intenciones para tratar de equiparar, ¿cierto?, esta teoría de que los que ganaron aquí fueron el centro y no los extremos. Aquí no, la que ganó es Bachelet y por lo tanto el único que puede hacerle, digamos, campaña en contra de Bachelet es Piñera, y por lo tanto todos los ex ministros de Piñera o ex autoridades de Piñera o algunos de ellos se alinean para decir, vieron, se los dije, los republicanos cometieron el error de hacer una constitución que es absolutamente radical, igual que radical que la de la izquierda de la convención. Bueno, pero ¿estos no eran los que estaban llamando hace 2 semanas a votar a favor? ¿Esto no es lo que estaban diciendo, que este era un proceso radicalmente distinto? Porque se hizo con una comisión de expertos, porque se hizo con 12 bases, porque en realidad hay que pensar por qué llegamos a lo que llegamos. ¿Por qué tuvimos que llegar a un 17 de diciembre con una nueva propuesta constitucional? Bueno, porque estos mismos que firmaron la carta fueron los que salieron a decir que en realidad se habían comprometido con Chile para hacer una buena y nueva constitución y eso significaba un proceso nuevo. ¿Y acaso no podíamos hacer una buena y nueva constitución haciendo las reformas que se pudieran hacer en el Congreso, donde está absolutamente el poder constituyente ahí representado? No, es que había que hacerlo de esa manera que ellos creían y que eso aseguraba el éxito. Bueno, es que no lo aseguró.
Y por lo tanto, aquel que cree que los resultados del domingo son entonces que ganó Bachelet, oye, Bachelet lo mostró hoy día en la academia, está con 2-3 puntos. Winter está con 1 punto. ¿Qué es lo que muestran los resultados? Los resultados muestran que el enojo, el encono de la gente no es solamente con el gobierno, sino que es con todo el proceso constitucional. Entonces, querer cargarle esta derrota a lo que hizo Republicano o a lo que hicieron la gran mayoría de los consejeros constitucionales que votaron a favor de esta propuesta, que también estaban los de Chile Vamos, es no entender lo que está pasando. Las personas le dijeron un rotundo no a la prioridad constitucional porque no es la prioridad de las personas. Y hayan puesto lo que hayan puesto, si hay algunos que estaban también enamorados del texto de los expertos. Oye, si el texto de los expertos también estaba la gente votando en contra. Durante todo el proceso, cada vez que se evaluó, todas las encuestas mostraron que ganaba el en contra, independientemente de que no se hubiera escrito una sola palabra. El único momento en que se revirtió fue inmediatamente después de la elección del 17 de mayo, y del 7 de mayo, y después volvió a caer. Entonces eso habla de una aversión a esa forma de hacer política que lamentablemente siguen utilizando algunos, y con esto termino, algunos que pontificaban desde Bópoli, por ejemplo, diciendo, no, es que los republicanos son, ¿cómo fue que dijo Hernán Larraín Mate? Dijo que eran unos irresponsables, unos novatos, unos ineptos. Oye, pero sacaron 23 veces más los republicanos representantes que lo que sacó Bópoli. Entonces hay que tener un poquitito de sentido de la realidad antes de hacer una crítica tan dura, siendo un partido tan pequeño, con tan poca representación, tan elitista, y que al mismo tiempo digamos, no ha tenido ningún éxito electoral como para dejar este tipo de críticas. Yo creo que es muy importante hacer una reflexión seria, como creo que sí lo están haciendo algunos sectores de la izquierda, lo podemos comentar después, porque si la izquierda cree que con esto tiene asegurada la elección presidencial con Bachelet, no se está dando cuenta de que el problema de la gente es mucho más profundo. Maca Bravo. Yo creo que acá lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro, en lo que es mejor para Chile. Por lo pronto, ser una posición firme en contra del reformismo ideológico del gobierno del presidente Gabriel Boric. Después, pensar en las elecciones municipales, que son el suministro de Boric actualmente y que tenemos que ganar como sector. Y me parece que estas acciones políticas, de cartas, de respuestas, son muchas veces lo que nos desconecta a quienes estamos en política de las verdaderas necesidades de las personas. Yo al menos en estas fechas fui a varias ferias navideñas en Maipú, en una de ellas también hubo una balacera, y lo que piden las personas es poder salir a las calles seguros, poder llegar tranquilos a fin de mes, que mejore la economía del país, y por eso es lo que tenemos que trabajar, porque si el gobierno es inútil para poder hacerse cargo de esto, la oposición debe ser útil para poder dar respuesta a las personas y que tengan esperanza en que se pueden mejorar las cosas y estar firmes en contra del reformismo, como dije, ideológico del gobierno. Además, a mí me parece también que es innecesario esta respuesta ahora. Yo creo que cada uno tiene que hacer su análisis y reflexiones de qué fue lo que faltó en este tiempo. Nosotros, al menos desde el Partido Republicano, no tomamos esta carta como parte del conglomerado de Chile Vamos, porque la verdad es que junto a los consejeros de Chile Vamos trabajamos muy bien dentro del Consejo Constitucional. Ellos también se camisetearon con esta propuesta que era de sentido común, pero faltó tiempo para convencer a los chilenos, y en política se pierde y se gana. Las elecciones generan reacciones, y estas respuestas siempre están presentes, pero lo importante es seguir trabajando por un objetivo común que es Chile, y si estamos en política es para trabajar por las personas. Claudio Salinas. Mira, Tomás, yo creo que es totalmente extemporáneo esta carta, y por varios frentes. O sea, tuvieron la oportunidad en su momento de haber dicho esto mismo, no lo dijeron. En segundo lugar, muchos de ellos abiertamente llamaron a votar a favor, fueron a programas defendiendo yo te diría que todos la propuesta. Carta. Por tanto, además habla un poco de incoherencia. Uno no puede hace 2 semanas estar diciendo que hay que votar de una forma y después criticar lo que uno mismo está llamando a votar a la ciudadanía. Yo creo que ahí hay que tener un poco más de coherencia en lo que uno dice y hace después. Pero más allá de eso, Tomás, creo que es fundamental ante este oxígeno, porque hay que también decir que esta elección con el triunfo del en contra le dio oxígeno al gobierno del presidente Boric.
y hoy día se grafica que quieren salir con mucha fuerza con su reforma previsional, con su reforma tributaria, y ante eso yo creo que hay que tener una oposición unida. Esta carta, por supuesto, que nos ayuda en ese objetivo. Hay que tener una oposición unida, una ciudadanía trabajando unida también en torno a negar que pueden implementar estas malas reformas que va a perjudicar directamente la calidad de vida de todos los chilenos. Las prioridades son otras. Las prioridades de la ciudadanía no son estas discusiones de una élite política. Es lo que decía la Maca, el tema de la seguridad, es la crisis de la ISAPRE. Veamos qué va a pasar con eso. Yo creo que hay tremendos problemas hoy día en nuestro país. Hay un gobierno que es tremendamente inoperante, que no está dando el ancho, y yo creo que la oposición debiese estar centrada en eso, más que en tratar de sacar rédito de una elección donde yo creo que todos en algún momento se la jugaron por la favor y después desmarcarse, creo que es de muy mal gusto. Yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo creo que hoy día lo que tiene que haber es cierto sentido de inteligencia, cierto sentido de realidad. Vienen elecciones municipales. A mí me parece que lo más sano es que los proyectos políticos distintos puedan competir en las elecciones de concejales y en las elecciones proporcionales en general. Muchos, no sé si se acuerdan, vaticinaban el desastre, la catástrofe de la derecha si es que iba separada para la elección del Consejo Constitucional en mayo, ¿no? Entonces se rompía la unidad y que con eso íbamos a dilapidar la votación. La derecha nunca había tenido un mejor resultado en su historia en los últimos 50, 60 años que yendo en 2 listas separadas para la elección de mayo, ¿no? Y obtuvo prácticamente 2/3 del Consejo Constitucional, 5,5 millones de votos entre Chile Vamos y el Partido Republicano, 33 consejeros electos. Y yo creo que en la elección de concejales se debe replicar lo mismo. Tener más candidatos permite llegar a más personas, promover más ideas y que las personas tengan más opciones, que es algo muy valioso en democracia. Dicho eso, yo espero que efectivamente haya articulación y haya inteligencia para definir las candidaturas de alcalde. Son elecciones distintas que se ganan con mayoría relativa, en que efectivamente lo que se privilegia es la unidad. Y yo espero que no haya esta lógica de empezar a distinguirse y de empezar a abrirse a reformas acuerdos con el gobierno, porque la verdad que hay que pensar en Chile, ¿no? No hay que pensar en cómo nos distinguimos del al lado. O sea, ¿distinguir de quién? Te puedes distinguir de la izquierda, pero ¿por qué distinguirte de tu compañero de lucha, de batalla contra las ideas que le han hecho mal al país? Y una cosa, perdón que te interrumpa, Tomás, pero es que esto es indignante. Veamos los resultados de las malas ideas y los malos acuerdos. ¿Cómo ha dejado de crecer el país después de la mala reforma de Bachelet que se aprobó con votos de la derecha? ¿Cómo le ha hecho mal al país la mala reforma de Bachelet con respecto a educación? Y el propio ministro de Educación reconoce que estamos en la peor educación que en los últimos 20 años. ¿Cómo le ha hecho mal al país también cuando no se han asumido los problemas que tenemos en salud porque la izquierda no ha querido resolver el problema? Ahí está el acuerdo y de los expertos que está en el escritorio del presidente de la República y que lo rechazó. Entonces, ¿por qué no hacemos los buenos acuerdos de una vez por todas, que son los acuerdos para darle más libertad, más seguridad, más tranquilidad a los chilenos, mejor educación, y no los acuerdos que la izquierda quiere? Entonces, ¿hasta cuándo hay una derecha que cree que bajándose los pantalones y que básicamente diciendo, ¿sabéis qué? Entreguemos todo. Bueno, ¿y cuáles son las convicciones, po? ¿Cuáles son las convicciones? Aquí las convicciones son por las personas, por la libertad, por su dignidad, por la salud, por la educación, y no simplemente por llegar a un acuerdo por llegar a un acuerdo. Esto de las pensiones, oye, es que si tú querés 6, yo quiero 0, entonces lleguemos a 3, un acuerdo. ¿Cuándo la izquierda ha llegado a acuerdo con respecto al lucro? ¿Se acuerdan del no al lucro? Siempre era un no al lucro, no un poquito de lucro, más o menos lucro, porque esa era la convicción que ellos tenían. Yo quiero quedarme con un tuit de Carlos Maldonado. Sí, yo puse un muy tuit bueno. que veía más claridad en demócratas que en buena parte de Chile Vamos. Yo creo que el gran desafío de Chile Vamos es no dejarse homogenizar por sectores liberales, centristas, de Bópoli y otros, que al final lo único que quieren, en definitiva, es tratar de acercarse lo más posible a la izquierda y llevarse de la mejor manera posible con la izquierda, ¿no? Pues esto hay que ser súper concreto. Muchos hoy día han comentado, oye, debimos haber cedido más cuestiones, ¿no? Hay algunos que prefieren ganar elecciones perdiendo cosas importantes. Sí, eso ¿qué sentido tiene? Una lógica bien instalada. Oiga, una línea roja de la izquierda, lo decía muy bien la Natalia González el otro día, una línea roja de la izquierda en la comisión de expertos era la libertad de elección en salud. Exacto. La izquierda no estaba dispuesto a que quedara consagrar la libertad de elección en salud. ¿Debimos haberlo cedido? Exacto. Con tal de que Paulina Bodano saliera... que además no lo iba a hacer. Celebrándonos el Mercurio. Además no lo iba a hacer. Debimos haber dejado vacío el texto de la protección de la vida que está por nacer, como venía en la comisión de expertos. Entonces, en esto hay que tener sentido de realidad y no tantos lugares comunes. Y yo me quedo con la frase de Carlos Maldonado, que dijo claramente en Twitter: hay que tomar posición antes, jugársela por la posición adoptada y después guardar silencio.
Si uno pierde una elección, asume la derrota, hace la autocrítica que corresponda y no empieza a cobrar cuentas después extemporáneas. Después de la guerra todos son generales. Porque la verdad es que creo que contribuye muy poco. Hagamos una pausa comercial, en pocos minutos volvemos, estamos con Jorge Acosta, Maca Bravo y Claudio Salinas, acá en la 92.9. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Estamos con Macarena Bravo, prosecretaria del Partido Republicano, con Jorge Acosta, con Claudio Salinas. Carlos Peña dice: Boric y el socialismo deben sacudirse el lastre del Frente Amplio. Tuve una entrevista larga el rector de la Universidad Diego Portales, Carlos Peña, el fin de semana en La Tercera. Este es el titular: Boric y el socialismo deben sacudirse el lastre del Frente Amplio. Y es interesante lo que hace. Es una entrevista interesante que vale la pena analizar. Hay puntos que son evidentemente más potentes que otros, que son más bien, yo diría intelectualmente bien pencas, para hablar en castellano. Pero es interesante el titular porque hace una cuestión que no sé si es tramposa o creativa, pero separa a Boric del Frente Amplio. Boric y el socialismo deben sacudirse el lastre del Frente Amplio, como si Boric llevase a cuestas al Frente Amplio, ¿no? Como si Boric estuviese pegado algo que no quiere. Claro. La figura más relevante del Frente Amplio, digamos, en los últimos años, el primer presidente del Frente Amplio, su proyecto político es el Frente Amplio. O sea, en el fondo, Carlos Peña nos dice: Boric y el socialismo deben sacudirse el lastre de Boric. O sea, una cuestión como de dejar de ser Boric. Eso es una cuestión bastante interesante, doctora Acosta. Bueno, sin duda que ha sido tan calamitoso el resultado de la gestión política del gobierno del Frente Amplio, y al mismo tiempo también la concreción de sus ideas han demostrado ser tan erradas, tan equivocadas y han traído tanto daño al país, que es entendible que los intelectuales de izquierda como Carlos Peña quieran decir: mira, tiene que volver hacia el socialismo. Pero la gran pregunta es: ¿hacia qué socialismo? Porque no olvidemos que este es el socialismo, el Partido Socialista, que se salió de la socialdemocracia, que se define como un partido de izquierda. Entonces, la gran pregunta de fondo que tiene que hacerse la izquierda es: ¿cuál es el proyecto de país que quieren hacia el futuro? ¿De verdad quieren, como el Frente Amplio, un socialismo revolucionario como el de los 60 y los 70, un socialismo que justifique y valide la violencia, un socialismo que utilice la democracia, ¿cierto?, para acceder al poder y desde las posiciones del Estado utilizar los recursos como lo hizo Democracia Viva, ¿cierto?, y todas las fundaciones del Frente Amplio para mantener una actividad política financiada por todos los chilenos? Ese socialismo es el que queremos, y que lo hagan de manera prolija, que firmen bien los convenios y que sean un poquito más bien orientados desde el punto de vista administrativo, pero que en el fondo sigan obteniendo el mismo resultado. ¿O es un socialismo distinto, como efectivamente lo hizo la Tercera Vía y como lo hizo el propio Ricardo Lagos cuando estuvo gobernando? Socialismo al que también yo me opongo, porque creo que el socialismo, digamos, no respeta la dignidad y la libertad de las personas, pero que por lo menos tenía una nitidez mucho más clara. Y por otro lado, también creo que es importante que esa misma pregunta se la haga a la derecha y la centro-derecha, porque hay algunos en la derecha, como lo comentábamos en el panel en el bloque anterior, que están como enamorados, es como un amor idílico el que tienen de la venia de la izquierda, que la izquierda les diga que lo están haciendo bien. Entonces también es importante tener en consideración ese punto. Maca Bravo. Yo creo que es bien difícil sacudirse de un lastre que ayudaste a construir, que es el Frente Amplio, y de otro que te salvó el gobierno, que es el socialismo. Yo creo que acá lo que tiene que hacer el presidente Gabriel Boric es sacar a todos los corruptos e incompetentes de su gobierno, si es que realmente se atreve y si es que realmente lo dejan. Pero acá hablar como tan livianamente por parte de Carlos Peña de que es tan fácil sacarse a Boric, o que Boric es más del socialismo y que se tiene que acercar más allá, es bastante iluso cuando sabemos que el presidente Gabriel Boric representa a la izquierda más radical del Frente Amplio, y que no va a cambiar sus convicciones para hacerle un favor o para integrarse al socialismo democrático hoy día. Claudio Salinas. Oye, de la entrevista del rector Peña hay algunas cosas que comparto, otras que no, pero me voy a permitir citar una sola respuesta que dio que creo que acierta muy bien. Cuando le preguntan si es que fracasó o no el proyecto político del presidente Boric, él dice: de eso no hay dudas. El proyecto político transformador con el que llegaron, el de la modernización capitalista, fracasó estrepitosamente. Fracasó por incompetencia de quienes lo conducen. Esa es la verdad. Hemos visto una total incompetencia en manejar el Estado, en formular políticas públicas y ejecutarlas, pero también fracasó porque el diagnóstico sobre el que descansa su proyecto resultó ser erróneo. Los entusiasmos, los fervores de octubre del 2019 ya desaparecieron. Creo que es una respuesta brillante a lo que el gobierno que hoy día nos estamos enfrentando el día de hoy. Mira, fue el punto que hace Claudio, porque al final
efectivamente, y lo decía bien la Maca, ¿no? El presidente Boric es lo que es. ¿No? El Frente Amplio es lo que es. Lo decía Margaret Thatcher en su minuto, ¿no? El peor enemigo de la izquierda, del socialismo, es la realidad. Y el problema que tiene el Frente Amplio y el Partido Socialista es el choque incontrarrestable de la realidad. O sea, este es un gobierno que llegó al poder anunciando que retiraba el estado de excepción constitucional de la Araucanía. Al poco tiempo lo repusieron. Que llegó impulsando los retiros de fondos de pensiones, al poco tiempo se empezaron a poner, sin perjuicio que no alcanzamos a conversarlo, pero están proponiendo un autopréstamo de 1 millón de pesos, que va a ser interesante analizar los efectos que tenga, a ver si es que esta vez hacen caso. Que indulta a delincuentes. Y que por lo tanto se ha enfrentado que 7 cada 10 chilenos rechaza al gobierno. Pierde con el 62% de los votos el 4 de septiembre, pierde con el 60% de los votos en contra el 7 de mayo, y por lo tanto el gobierno tiene que definir, a mi juicio, más que si se separa o no el Frente Amplio, el presidente Boric y esas cuestiones, tiene que definir si va a estar dispuesto a asumir la realidad y enfrentarla en las dos cuestiones más preocupantes hoy día para los chilenos. Uno, tomar medidas que permitan en algún sentido garantizar la paz y la seguridad de las familias. Eso quiere decir enfrentar con fuerza la migración ilegal, trabajar coordinada y adecuadamente para combatir el avance del crimen organizado, poner término al narcotráfico. Sería bueno partir por preguntarse por qué un vicepresidente de un partido de gobierno tiene pactos con el narco. Así es. Así es. Que es una de las cuestiones preocupantes que vimos en los últimos Y del días. Partido Socialista. Del Partido Socialista. Más Que, o menos. que No es según del que Carlos tiene- Peña, que según Carlos Peña es del lado bueno, ¿no? Del lado impoluto. Partido Socialista que ya tiene antecedentes en esto. O sea, no olvidemos San Ramón, el narcoalcalde. Entonces, Donde Víctor Lizalde sacaba licencias de conducir. ¿Verdad? efectivamente. Oye, y donde ganó también la primaria, ¿se acuerdan todos los votos que tenía Insulza? ¿Se acuerdan? claro. ¿No? Todos los tentáculos del socialismo estaban ahí. Hay explicaciones que dan. Hay explicaciones. Ese es un tema que no alcanzamos a conversar, ¿no? Sí, claro. Además, Carlos Pero Peña bueno. destaca también la presidencia, ¿cierto?, de Ricardo Lago. Y la verdad es que si de alguna manera él cree que Boric puede llegar a hacer eso, porque habla de Boric como alguien muy inteligente, que puede tener igual futuro, que puede reinventarse, yo creo que está muy equivocado y efectivamente no conoce el corazón del Frente Amplio, que no va a cambiar esa manera de pensar y de que quieren instalar en Chile, ¿cierto?, todas las ideas de izquierda y refundar nuestro país. Ahora, también es importante que no le echen la culpa a las circunstancias, ¿ah? Porque eso va a empezar a pasar ahora, que quedan solamente los últimos 2 años, No, que hay vienen otro- elecciones. hay otro que el problema es la inexperiencia. Claro, no, el problema es la inexperiencia, el problema es que no teníamos los votos, el problema es que tantas elecciones que nos pusieron, el problema sistema político. es la oposición, el sistema político. Van a empezar a decir que hubo 1000 problemas La que no guerra eran en ellos. Ucrania. La guerra en Ucrania, la inflación que heredamos del gobierno anterior. O sea, van a empezar a inventar cosas, pero aquí los responsables del fracaso es la izquierda radical del Frente Amplio y, por supuesto, el máximo representante, que es el presidente Boric. Lamentablemente se nos acabó el programa, queridos amigos. Podríamos estar conversando un buen rato más, que eran hartos temas dando vuelta. Este famoso préstamo de 1 millón de pesos. No conversamos sobre el vicepresidente del PS Sí, los pactos con el narco. pactos con el narco. Después se echó claro. para atrás y dijo que era un problema de interpretación. Siempre un problema de interpretación de ¿Pacto en news, qué sentido, faltó de los decir? matinales, siempre un problema distinto. Así que tampoco me ha hablado Pancho Vidal. Bueno. nuevo presidente de Nos TVN. quedaron temas. Sé que lo conversaron aquí con Checho Irane, pero nos tenemos que ir. Ya están desesperados en la interna, Macarrao, Robert Salinas. Se mueven brazos Jorge de todo. Acosta. Gracias por acompañarnos este día martes, comenzando esta semana corta. Viene Deporte en Agricultura, usted quédese en la 92.1 FM. Nosotros nos reencontramos mañana miércoles para seguir conversando de todos los temas que nos quedaron pendientes a las 13 horas acá en Nuevas Voces. Que estén bien. Nos vemos, gracias. Chao, chao.